Muchas gracias, Jesús, por esta presentación y gracias por la invitación. Tengo el privilegio de no pedir el voto para ningún partido ni ninguna sigla y poder hablar de algo que, sin embargo, nos afecta a todos. Sería interesante tener una conversación sobre ello y se puede discutir eternamente, pero lo primero que les he puesto ahí es esa pregunta, aparte de, volveremos sobre la cita de la carta a Diogneto. En los tiempos que corren, cabría decir, Dios, qué buen vasallo, si hubiese buen señor. Pero yo no sé si a mí me cae más cerca la contraposición. Tenemos los políticos que nos merecemos. Es un poco duro, tal como están las estimaciones actuales de la clase política. Pero sí es bueno que caigamos en la cuenta que nuestros gobernantes no son extraterrestres, han salido de entre nosotros, son muchos de ellos como nosotros y acaso algunos mejores que nosotros. Y sobre todo tenemos que decir que los hemos elegido, al menos algunos de nosotros. Y probablemente también porque no hemos sabido mejorar la selección. Dice Platón, y es una frase que a mí me parece que inspira mucho, que los buenos no quieren gobernar, ni por dinero ni por honores, y que hay que forzarlos, y que el mayor castigo que se les puede dar es ser gobernados por otros peores que ellos. Pues yo eso creo que es algo que también da que pensar. Bien, como ven por el esquema, yo he abordado el tema, en primer lugar, con dos clarificaciones. Una primera sobre lo que es el ciudadano, la manera de entender lo que es ser ciudadano. Una segunda sobre lo que sería evangelizar a la altura del siglo XXI en el que estamos. La tercera parte sería lo central, evangelizar siendo buenos ciudadanos. Y la última parte, pues es un añadido que no puede faltar, especialmente en un ciclo de teología. Hay que ser algo más que buenos ciudadanos en esta sociedad. El concepto de ciudadanía tiene dos raíces y es muy importante tenerlo en cuenta. Es el polites, el habitante de la polis, y es el civis, el ciudadano en sentido romano. Ciudadano en Atenas, por ejemplo, en la Atenas clásica, eran por supuesto los varones libres, ni los comerciantes que eran extranjeros normalmente, ni los esclavos, ni los niños, ni las mujeres eran ciudadanos. Todo eso ha ido después extendiéndose. Pero el concepto de ciudadano que procede de Grecia, lo que subraya es dos aspectos importantes. El sentido de pertenencia y el de participación en los asuntos públicos. En cambio, el concepto de ciudadanía en el derecho romano, el ciudadano romano, es un concepto jurídico. Se puede haber nacido en cualquier otro sitio distinto de la ciudad de Roma y uno tiene el estatuto jurídico de ciudadano romano. Como sabemos, por ejemplo, cuando San Pablo apela, soy ciudadano romano. Nunca había estado antes en Roma. Había nacido en Tarso, pero pertenecía a una familia que sí podía tener eso. Yo también soy de una ciudad en la que teníamos ciudadanía. Mérida era ciudad romana imperial y los ciudadanos libres de Mérida, la Mérida imperial de Augusto, pues tenían derecho de ciudadanía. Me parece muy interesante y quizá de alguna, no voy a extenderme, pero la combinación de las dos cosas, porque estas dos me parece que dan las claves de algo que tiene que ser muy importante. Nosotros tenemos mucho más el sentido de pertenencia
que proporciona a veces la ciudadanía. Soy de aquí, esta es mi tierra, estos son los míos, esta es la gente que tiene más o menos relación conmigo, que tiene mi misma mentalidad, que habla mi misma lengua, con el que tenemos una historia común. Es, diríamos, un sentido de pertenencia que cuando se queda solo se queda estrecho y se complementa con el otro, que es un sentido de universalidad. Ciudadano es cualquiera que cumple estas y estas y estas condiciones. En las circunstancias actuales, que ya no estamos ni en Roma ni en Atenas, pues son todas las personas que cumplen las condiciones. Es ciudadano del sitio donde ha nacido o del sitio al que pertenece por herencia de sangre, etcétera, pero ya con unas cualidades. Me parece que es importante esto para tenerlo en cuenta y para hacer el diagnóstico de nuestro modo de sentir y vivir la ciudadanía entre nosotros hoy. Ese sería, diríamos, el concepto básico de ciudadano. Pero luego existe, diríamos, una ciudadanía que se puede enfocar desde distintas perspectivas. Ciudadanía social, más bien, diríamos, pues alguien que los ciudadanos que habitan en Santander, pues conviven, tienen sus tertulias o sus paseos, usan, diríamos, los locales, etcétera. Son, digamos, pues ciudadanía social económica, ciudadanía política. Hoy se habla mucho también de ciudadanía mundial. Es un concepto que ya los estoicos sacaron, diríamos. El filósofo estoico se consideraba que él era un ciudadano del mundo, político, cosmopolita, ciudadano del cosmos. Es importante, diríamos, tener un concepto, para lo que vamos a decir, un concepto plural, complejo e integrador de las diferencias de la ciudadanía. Ser ciudadano no es estar todos cortados por el mismo patrón, ser todos iguales. Para el tema que nos importa, ser ciudadano no significa que tengamos que esconder las diferencias. Existe ahí una especie de sofisma de considerar que porque el Estado conviene que sea no beligerante en temas religiosos, ideológicos, etcétera, que sea laico, que no tenga ninguna confesión, como dice nuestra Constitución. No se puede confundir eso con la sociedad laica, que es lo que a veces se trata de alguna manera de introducir. La sociedad no es laica, la sociedad es plural, que es distinto. La escuela no debería ser laica, como lo es, por ejemplo, normativamente en Francia, y aquí se tiende de alguna manera a pensar que es así. Hablo ahora de la escuela pública también. La escuela debería ser tan plural como es la sociedad y aprender a convivir los diferentes. Esta línea de ciudadanía compleja, integradora de las diferencias, me parece importante. Y luego también me gustaría subrayar el concepto de ciudadanía activa frente al concepto de ciudadanía pasiva. Hay una cierta tendencia a entender la ciudadanía en clave únicamente como los derechos que se tienen. Pero además de derechos se tienen deberes, hay que participar. Por cada uno de nosotros que tiene un derecho, todos los demás deben respetar ese derecho. Y algunos de esos derechos no es meramente respetar y no hacer nada por herirlos, sino es contribuir. Ese tipo de ciudadanía, por una parte compleja, integradora de las diferencias y al mismo tiempo activa y pasiva, porque activo y pasivo es todo, sería el concepto de ciudadanía, que en el fondo es una ciudadanía plural. Cuando hablo de ser ciudadanos, invito, y buenos ciudadanos, a que el civismo, la virtud fundamental del ciudadano es el civismo,
lo practiquemos, por supuesto, en casa y en la familia, como padres y madres, educadores de futuros ciudadanos, pero también en el trabajo, en la comunidad de vecinos, en el transporte público, en la forma de conducirnos. Ciudadanos profesionales, por ejemplo, también, de eso hablaremos un poco más. Ser cívicos significa ser buenos también, buenos contribuyentes, buenos votantes, buenos opinantes, ciudadanos que cuidan los espacios y los bienes públicos porque son de todos, no de nadie. Lo público, dijo una ministra hace algunos años, que no era de nadie. No, no, es de todos, que es distinto. Si te lo apropias, se lo quitas a todos los demás. Bien, sobre el concepto de ciudadanía ya es suficiente, luego vamos a seguir diciendo cosas, pero ya en la clave de la evangelización. Ahora vamos con lo que entendería yo por evangelizar en el siglo XXI. Todos sabemos que evangelio significa buena noticia. Y al plantearlo en este ámbito, diríamos, de convivencia ciudadana también de otras personas que no comparten nuestra fe, yo creo que es honesto preguntarse si realmente lo que los cristianos tratamos de ofrecer para ellos es realmente una buena noticia y si es algo nuevo. Al que no se identifica como cristiano, la evangelización, de la que ahora hablamos tanto nosotros, y yo creo que con razón, le suena algo sabido y repetido. ¿Qué me vas a decir? Pero si eso ya lo tenemos más que oído. Nos suena a catequesis, a indoctrinación, les suena a proselitismo, a que otros vengan a decirme cómo tiene que ser mi fe, dónde tengo que encontrar sentido, cómo tengo que comportarme. Yo creo que es bueno caer en la cuenta, diríamos, de si queremos evangelizar, con qué tipo de percepción de esa evangelización nos podemos encontrar. Por otra parte, por no poner solo esos trazos problemáticos, tenemos un Papa que es noticia, que es buena noticia, y no solo para los cristianos, sino también y especialmente para los alejados. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si somos nosotros capaces también de ser buena noticia para los que no comparten nuestra fe. Mirando a la historia de la evangelización, en los comienzos del cristianismo, y creo que de eso se habló en el ciclo anterior, la evangelización estaba a cargo de personas y grupos que anunciaban una nueva esperanza, un nuevo modo de vivir la vida y de sentirse salvados en Jesucristo. Era una evangelización por penetración social capilar, cercana, carente de aparato institucional y de poder social instituido. Eso cambió muy pronto, ya en el primer milenio, pero en el segundo milenio, sobre todo, la evangelización, pensemos, por ejemplo, en la evangelización de América Latina, pero pensemos también en la evangelización de África, la evangelización de algunos países de Asia. En el segundo milenio, la evangelización ha ido acompañada de conquista y de colonización. Los territorios eran a la vez, diríamos, ocupados por las potencias coloniales y por los misioneros. En la misma Europa, dividida por la Reforma y la Contrarreforma, la religión del antiguo régimen se amparaba en la protección y mediatización de los gobernantes. La Paz de Westfalia establece que la religión oficial será la del príncipe que manda en ese territorio. Y en el caso, diríamos, de los países católicos, especialmente del sur, pues está el regalismo, la intervención del
los poderes públicos en asuntos religiosos, a veces con una, diríamos, competencia muy seria con el papado, en una especie de mezcla de protección y secuestro. La Revolución Francesa y la consiguiente Revolución Liberal, que duró todo el siglo XIX y en algunos sitios más adelante, trajo la separación formal de la Iglesia y el Estado, con oscilaciones. En unos momentos era más laicista e incluso con episodios de persecución, de eso también podemos tener memoria en la historia de España, y otros de colaboración. Pero básicamente todavía en el siglo XX incluso, en el milenio pasado y en el siglo XX, la socialización religiosa estaba basada en la cultura compartida por el pueblo y en la familia. El pueblo y la familia determinaban en gran medida cuál iba a ser la fe en la que crecían las personas. Eso es algo que se ha venido abajo en Europa en el último tercio del siglo XX. Por no hacerlo únicamente en los términos de mis propias percepciones, pues hay una cita de la Evangelii Gaudium que, si encuentro, puedo leer. Esto aquí. Bueno, la dejamos. Pues en el fondo lo que viene a decir es que, luego a lo mejor la puedo recuperar, viene a decir que ciertamente hay una interrupción en la transmisión de la fe de padres a hijos, algo bien doloroso para los padres creyentes. Estamos hablando siempre en términos generales, después hay, gracias a Dios, excepciones bien loables. Pues bien, en el tercer milenio que estamos comenzando, en este siglo, yo creo que en nuestras latitudes tenemos que encontrar otras fórmulas. No estoy diciendo que lo de la familia no valga, sino que ahí hay un problema que tendría que ser otra charla la que lo abordase. La transmisión de la fe, la iniciación cristiana en ambientes de familias cristianas, en algunos casos se hay. Sino sencillamente aprovechar también las otras formas de evangelización, no únicamente la reproducción de la fe dentro de padres, hijos, nietos, etc. En la actualidad, la evangelización no es ni puede ser una acción unidireccional. Proclamar, anunciar, catequizar, no puede ser solo eso. Hay que dialogar sobre cómo vivimos. Y dialogar significa decir, pero también escuchar. ¿Con qué sentido, con qué esperanza vivimos? Señalar al Cristo que nos hace vivir con sentido y esperanza, pero escuchar también cómo lo viven otros, y reconocer y poner en común también los propios atisbos, oscuridades y dudas. Por supuesto, evangeliza la Iglesia entera, y en el tercer milenio también tiene que ser así. Pero en este milenio y en este tipo de sociedad que estamos inaugurando en este siglo XXI, hay que empezar por reconocer el pluralismo social y religioso. Y no solo reconocerlo como un inconveniente, sino comprometerse con él. Eso significa que la voz de los católicos es solo una voz entre otras voces. Y esto es algo que, por supuesto, como digo, la tiene que hacer la Iglesia entera, pero lo tienen que hacer también los seglares, los cristianos que viven en el mundo, los ciudadanos, algo que sucedió en mucha mayor medida en los comienzos de la evangelización cristiana y que hoy tiene que volver a ser así. Hoy el diálogo es más importante que la proclamación.
Necesitamos desarrollar la capacidad de compartir y suscitar experiencias espirituales en la gente. Hay que reforzar la implicación de los laicos. Eso exige también cambios en la cultura clerical de la Iglesia. La evangelización hoy no es ni puede ser indoctrinación. Hay que evangelizar con obras y palabras, colaborando en pie de igualdad, dando y recibiendo, es decir, con la propia manera de vivir la vida, con alegría contagiosa. Con un compromiso social, por ejemplo, que ayude a configurar a la sociedad y también a que la Iglesia sea configurada por ella y por otras tradiciones religiosas. La acción social de los católicos contribuye a este compromiso de varias formas y en relación con diversos temas como el medio ambiente, los derechos humanos y la democracia, la justicia y paz, las migraciones. Sin poderme extender, creo que ante la evangelización a veces tenemos unos esquemas demasiado simples que no son así. Yo voy a complejizar un poco el esquema y, sin embargo, mantenerlo todavía mucho. Es decir, en temas religiosos hay algunos autores que dicen que no hay que guiarse demasiado por estereotipos. Este es ateo, esos estereotipos funcionan y en ellos hablamos, pero normalmente la gente se sitúa siempre entre medias. Como decía alguno, si me preguntas si creo en Dios, depende de cuando me lo preguntes. Hay días que creo más, hay días que creo menos. Si somos sinceros, algo de eso nos ocurre a todos. Entonces, a mí me gustaría señalar de alguna manera tres grandes grupos frente al Evangelio. Los creyentes de siempre, diría yo. Los que viven gozosa y pacíficamente, tendrán sus problemas, pero su identidad de creyentes cristianos católicos. Y estos, de alguna manera, se alimentan de la tradición, que evidentemente la tradición es muy importante, de ella recibimos pues, la Biblia, la interpretación de la Biblia, los sacramentos, las formas de oración, la cultura recibida. No estoy haciendo un esquema de buenos y malos, me parece que la tradición es algo muy importante en la Iglesia. Y esos cristianos tradicionales, que se sienten cómodos en esa tradición, pues aportan algo importante, relevante, decisivo. Pero existen en los últimos decenios y siglos quizá, dos elementos que también han ido, no a negar lo otro, sino a insistir. Por una parte está el tema de la libertad. Eso es algo que nunca se ha negado. La fe es algo de elección divina y algo de aceptación libre del hombre. Una fe verdadera no se basa únicamente en la coacción social, en el miedo, etc. Y eso da lugar, pues, a un pluralismo de opciones religiosas. Ahora no me estoy refiriendo únicamente a las distintas confesiones, por ejemplo, en el ámbito del protestantismo, etc., sino también dentro de la Iglesia. Uno se adscribe a los grupos con los que más se identifica. Uno elige. La fe tiene algo que ver con la tradición, la fe cristiana, tiene algo que ver con la opción. No porque sea, diríamos, yo elijo lo que me da la gana. Hay a veces esas desviaciones, exactamente una especie de, me busco una especie de Dios a mi medida, de religión a mi medida, yo me las guiso, es decir, Dios de cada cual es el título de un sociólogo de la religión actual. Y hay un tercer elemento al que se insiste cada vez más en los últimos tiempos y que me parece también importante, y no para negar ninguno de los dos anteriores, que es el elemento experiencial. Es el que realmente hace falta, diríamos, experiencial no en un sentido experimental, empírico, sino de lo que es la experiencia de la vida,
de lo que es el sentido del vivir, de lo que sería, diríamos, el encontrar una biografía con la que realmente me siento guiado, querido, impulsado, orientado por Dios. Bien, pues esos tres elementos sería importante tenerlos en cuenta a la hora de evangelizar. Destinatarios de la evangelización somos todos, los cristianos de siempre, los de adscripción libre, los que predomina la adscripción libre, y los que buscan experiencias. Y todos tendrían que poder aprender los unos de los otros. En el texto del Papa sobre la alegría del Evangelio se insiste mucho de alguna manera en ir a lo esencial y aceptar de alguna manera el proceso en el que cada persona y cada individuo está en su trayectoria vital. El no andar de alguna manera echando bloques de doctrina, bloques de exigencias, sino ver cómo puede ir creciendo la semilla del reino plantada por el Espíritu. Y ahora sí, ahora podemos entrar en lo que es evangelizar siendo buenos ciudadanos. Es algo que todos tenemos que ser buenos ciudadanos, es algo que es importante para la convivencia, pero es también muy importante para ser verdaderos cristianos. A mí me gustaría, yo no me puedo extender en esto, yo no me he dedicado explícitamente a la teología, aunque naturalmente como sacerdote la he estudiado y también pues de vez en cuando leo, pero no es meramente que soy cristiano y ahora además voy a ver si soy buen ciudadano. Si vamos al núcleo de lo que es ser cristiano, es ser seguidor de Cristo. Pero Cristo no vino a traernos algo así como una especie de añadido folclórico a nuestra vida para quien además quiera algo, una especie como de optativa. No, lo que vino a traernos es la plenitud de una vida humana vivida según Dios. Me gusta la expresión que no es teológica, pero a mí me parece que sí lo merecería serlo. Cristo es el hombre como Dios manda. El ser plenamente humanos, el ser hermano de los hermanos, el no ahorrarnos ninguna de las vicisitudes humanas, eso es lo que podemos aprender de Cristo. Dice el himno de Filipenses que Jesús, al hacerse hombre, se hizo uno de tantos y vivió como un hombre cualquiera, sin privilegios, sin discriminaciones tampoco, sin complejos. Esa puede ser la estrella que nos guíe. Dice la exhortación apostólica del Papa Francisco, la alegría del Evangelio, vivir a fondo lo humano e introducirse en el corazón de los desafíos como fermento testimonial en cualquier cultura, en cualquier ciudad, mejora al cristiano y fecunda la ciudad. Ese sería el núcleo de lo que tenemos que decir. Es preciosa esa carta que he antepuesto, esa carta a Diogneto, descubierta a principios del siglo XX, ha estado escondida durante muchos siglos. Es un texto del siglo II, precioso. Dice, los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por su modo de vida. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación de hombres estudiosos, ni profesan, como otros, una enseñanza basada en la autoridad de hombres. Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. En otro momento dice
esta carta, son como el alma del mundo. Como el alma, hace la comparación y la sigue, como el alma anima al cuerpo, así los cristianos. Bueno, ojalá, esa sería nuestra vocación. Y sin embargo yo creo que no conviene silenciarlo, conviene encontrar de alguna manera una cierta euforia en esto a lo que nos invita nuestra identidad de cristianos. Por pretencioso y poco creíble que parezca, tenemos que tratar de atisbar por dónde va conduciendo el espíritu la historia y las oportunidades que ella va alumbrando, lo que se llama conocer los signos de los tiempos. Y si hacemos eso, los cristianos tendríamos que ser de alguna manera la vanguardia del Dios en el mundo. No se trata tanto de cómo ser hombre en un mundo sin Dios, sino cómo ser cristiano en un contexto secular. Ayudar a descubrir a Dios en el corazón mismo del mundo. Esa sería la tarea y el reto. Me permito dos anécdotas, dos expresiones que indican por dónde podrían ir algunas de estas cosas, es a título de ejemplo y son reales. Hace ya muchos años, en los momentos en que estaba creciendo, diríamos, el consumo de drogas, especialmente entre los más jóvenes, se hizo un estudio cualitativo, preguntando a la gente, comentando en grupos y después se analiza, etcétera, no meramente estadístico, con jóvenes de Madrid. Y la pregunta obvia era, para echar a andar la conversación, decir, bueno, vosotros los jóvenes creéis, era un grupo de unos 8 o 10, ¿cuántos jóvenes se drogan hoy de tu entorno, de los que tú conoces? La respuesta inmediata fue, todos. Sí, todos. Y de pronto recapacita uno y dice, bueno, todos menos los cristianos y los deportistas. Bueno, pues ya sería una distinción, diríamos. Es decir, percibir por una parte en unos y en otros que hay gente que no hace lo que todos. Y otra chica de esas etapas, pero en un contexto completamente diferente, a la vista de sus amistades que se habían casado de manera bastante temprana y que estaban entrando en procesos de divorcio, decía de manera lúcida y modesta, ella estaba un poco distanciada de la Iglesia, tenía más bien, diríamos, pues muchas dudas y no practicaba. Decía, los matrimonios entre cristianos duran más. Pues ojalá también sea así. Me parece que por ahí es por donde pueden ir las cosas, como ejemplo. ¿Cuáles serían las formas que tendríamos que tener de evangelizar en este mundo en el que nos toca de alguna manera? Pues por de pronto lo que dice el título, siendo. Evangelizar no es meramente hablar, tampoco es callar, es ser, de alguna manera decir lo que uno vive. Pero eso, en las circunstancias actuales, es básica la aceptación del pluralismo. Lo hemos dicho antes al hablar de la evangelización. No somos más que nadie, pero tampoco menos. No pretendemos imponer nuestras convicciones, pero tampoco que nos impongan las ajenas, ni siquiera cuando se presentan como lo políticamente correcto. No deberíamos considerarnos superiores, a veces sí nos consideramos superiores. No debemos caer en la tentación de creer que no tengamos nada que aprender de otros que no practican. Pero tampoco queremos ser considerados ciudadanos de segunda clase, que no tienen nada relevante que aportar, que solo son cristianos para el consumo personal. Somos una voz más entre otras muchas.
Es verdad que no tenemos el monopolio de la verdad ni de la ética. Por eso hablamos y escuchamos, enseñamos y aprendemos. Creo que es importante ir desarrollando un nuevo estilo de evangelizar. No desde el saberlo todo y obligar a que todos se adapten a lo que la Iglesia ya tiene establecido, sino ser más bien una Iglesia que escucha también a través de nosotros, de nuestros propios oídos, que aprende, que acompaña, que sirve. Luego diré algo sobre la Iglesia en salida, expresión del Papa Francisco, que conviene que vayamos apropiándonosla y no dejarla únicamente como un eslogan para aspectos más institucionales. Unos creyentes que saben relacionarse no solo desde sus fortalezas, sino también desde sus fragilidades, desde sus dudas. ¿Qué podemos nosotros aportar? Pues quizá, siendo buenos ciudadanos, el ser cristianos y vivirnos como cristianos nos puede, diríamos, hacer vivir y poder proporcionar a otros la capacidad de que las diferencias entre nosotros, que a veces se convierten en muros, que a veces nos aíslan a unos de otros y que incluso nos enfrentan a unos contra otros, pues que esas diferencias se vayan de alguna manera reconociendo e integrando, no desapareciendo. No deberíamos querer convivir los cristianos solo con quienes piensan, sienten y viven como nosotros. Tenemos que ser capaces de comprender las maneras de vivir y de entender la vida que tienen otros y a la vez también articular las nuestras. De esa comunicación con los diferentes esperamos aprender y enriquecer nuestra manera de pensar y de sentir. De los 3 lemas de la Revolución Francesa, que también han ondeado todos estos días posteriores a los atentados de París, libertad, igualdad, fraternidad, es mucho lo que se ha ido ganando y consolidando e institucionalizando en temas de libertad e incluso de igualdad. Pero queda mucho por hacer en el tema de la fraternidad. Y dicen 2 autores que tienen, Victoria Camps y Giner, Salvador Giner, tienen un libro de Manual de Civismo: sin fraternidad no hay civismo. Pues bien, en la Iglesia compartimos la fe, el pluralismo no se nos queda fuera. No podemos pensar únicamente que todos los que decimos creo en Jesucristo pensamos en todo exactamente igual que aquellos otros que dicen creo en Jesucristo. En la Iglesia compartimos la fe con personas y grupos que en muchos aspectos son diferentes de nosotros, y eso debería servirnos para ser generadores de comunión entre los diferentes, constructores de fraternidad con los que de hecho piensan, sienten y son distintos. Estamos llamados a ser, como nos dice el Papa Francisco, sembradores de fraternidad. Y eso en el contexto español específico y todavía también más en este contexto del terrorismo, contribuir a superar el esquema amigo-enemigo, que a veces lleva a vivir la política como una lucha entre posiciones irreconciliables. Los que nosotros no hemos votado, pero que representan a otros que son hermanos y conciudadanos nuestros, con ellos tenemos que convivir y, si es posible, colaborar. Una de las cosas a las que me gustaría invitar, y en eso no estoy haciendo, diríamos, campaña en un sentido o en otro, es a ver detrás de las opciones políticas que no son las nuestras,
personas que las han votado, de las cuales no podemos desentender, ni hacer un muro, ni separarnos, ni considerarlos enemigos. Son conciudadanos nuestros. Eso nos invita de alguna manera a ir aglutinando también los cristianos. Esa es tarea de todo ciudadano, pero donde los cristianos podemos también aportar nuestra propia identidad, de la construcción de lo público, el respeto de lo público, el sentido de lo público. Aquí lo público a veces se entiende fundamentalmente como privilegio del funcionario, como derechos a que me hagan prestaciones. Lo público existe si todos lo respetamos. Lo común. Si yo me apropio de lo público, si yo malgasto, si yo maltrato los espacios públicos, si yo los ensucio, estoy, diríamos, deteriorando la convivencia. Empezando por este planeta, en estos momentos de la conferencia sobre el cambio climático, concebir el planeta como patria común de la humanidad y concebir a la humanidad como pueblo que habita esa casa de todos. Respetar los espacios públicos como la calle, los parques, el medio ambiente, pero también la vida pública, las instituciones públicas, los bienes públicos, son de todos. Si me lo apropio, se lo quito a todos. No debe apropiarse nadie y servirse de su propio beneficio, privando a otros de ello. Eso es lo que nos obliga a luchar contra toda forma de corrupción propia y ajena, cercana y lejana, de los otros y de los míos. La corrupción no es una cosa solo de unos cuantos. Efectivamente, a veces quienes mejor ejemplo tendrían que dar y no lo dan. La corrupción tiene mucho que ver con esa falta de equilibrio a la que me he referido antes entre la dimensión de pertenencia y la dimensión universalista, de las dos maneras de entender la ciudadanía. Aquí somos especialmente fuertes en las relaciones personales, en proteger lo propio. Cada uno sabe cómo le va. Supongo que aquí también habrá funcionarios. Es enormemente frecuente escuchar de los funcionarios cuáles son sus prerrogativas, las normas que tienen, los días libres que se pueden tomar, los horarios. Y hay defensa de lo público. Bueno, yo creo que cada vez va viéndolo más, pero a mí me gustaría que esa defensa fuese del servicio público y no meramente de la condición de privilegio de estar protegido por unas leyes que me dan estabilidad, que me dan control, que me hacen, diríamos, me exigen menos, etcétera, etcétera. Decía que hay una especie de desequilibrio. En el fondo, diríamos, nos falta un sentido universalista de ciudadanía. Que detrás de lo que hacemos pueda ser dañado o beneficiado cualquier otro, le conozcamos o no, tenga nombre o no. Nuestra identidad cristiana nos invita, nos facilita y nos compromete a humanizar la convivencia en todas las facetas de la misma. Humanizar todas las etapas de la vida, la infancia, la juventud, la vida adulta, la vejez, el trabajo y el descanso, la fiesta, la salud, la enfermedad, la misma muerte. Y aquí sí quisiera leer esto de Iglesia en Salida que dice en 2 párrafos el Papa Francisco. La Iglesia en Salida es una iglesia con las puertas abiertas.
Salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Es ser como el padre del hijo pródigo, que se queda con las puertas abiertas para que cuando regrese pueda entrar sin dificultad. La Iglesia está llamada, sigue el Papa, a ser siempre la casa abierta del Padre. Uno de los signos concretos de esa apertura es tener templos con las puertas abiertas en todas partes. De ese modo, si alguien quiere seguir una moción del Espíritu y se acerca buscando a Dios, no se encontrará con la frialdad de unas puertas cerradas, pero hay otras puertas que tampoco se deben cerrar. Pero pensemos, diríamos, en ese signo. No es casual que las iglesias estén cerradas por protección. Entre otras cosas porque precisamente una iglesia en salida supone que el párroco, por ejemplo, o el sacerdote que regenta esa iglesia, no tiene por qué estar únicamente allí esperando a que venga alguien, sino también tendrá que hacer visitas de enfermos, tendrá que actuar en otros contextos también, tendrá que salir él mismo. Pero no ha sido sustituido por nadie. Probablemente, diríamos, si se han cerrado es porque había, diríamos, problemas para tenerlas abiertas, de protección, de seguridad, de robos, frente a robos, etc. No sé si no sería algo que tendría que empezar a funcionar, al menos temporalmente, al menos en algunas, que haya iglesias abiertas donde poder refugiarse, que un espacio de tranquilidad es algo que curiosamente en los casos de las conversiones de los últimos 150 años, casi siempre hay un elemento de eso, de entrar en una iglesia, en un momento existencial, vital, entrar en una iglesia y encontrar ahí un espacio. Bueno, me he extendido en esto, es anecdótico, pero me parece que indica también cómo se puede ser. Y luego, pues evidentemente, en otros contextos, como nos dice el Papa. Hay otras puertas que tampoco se deben cerrar. Va corriendo el tiempo. Hay un tema que a mí me parece que sería importante también dentro de lo que es vivir cristianamente como ciudadanos, que es el tema de la opinión pública, de nuestras conversaciones. A veces pensamos que la opinión pública es únicamente lo que está en los periódicos, ¿no? En primer lugar, lo que está en los periódicos muchas veces está porque es lo que consumimos. En parte nos configuran y en parte nosotros los respaldamos con nuestras opiniones. Está por una parte el uso que hacemos de los medios de comunicación. Hay, diríamos, que atreverse, diríamos, a hablar de otra manera de las cosas públicas, a no hacer de alguna manera en nuestros discursos un puro estar los unos contra los otros o solo hablando unos y otros. Las cosas no son así. Por ejemplo, en estos tiempos electorales, el tema no es qué sigla o qué presidente de partido o de gobierno apruebas o sobre todo desapruebas, porque a veces se vota más contra otros que a favor de aquellos por convicción de los que votas. El tema es que tengamos algo sobre lo que pensar en serio y más bien miramos a las propuestas de los partidos y de los políticos por si se ajusta a la educación que deseamos que tengan nuestros hijos, al tipo de servicios públicos que queremos que haya, a la investigación científica que pueda haber, al cuidado de los mayores, por ejemplo. Hablar de temas, hablar de energía, hablar de medio ambiente y luego contrastar las cosas que nos dicen desde unas u otras propuestas si se ajustan a ello que nosotros tenemos pensados. Como sabéis, no puedo extenderme en ello, solo en unos de ellos me extenderé un poquito.
En la doctrina sobre la nueva evangelización se habla de nuevos escenarios y se dice que realmente en esos escenarios hay que situarse para poder evangelizar hoy. Por de pronto, en la cultura secularizada, en la literatura, en el cine, en el arte, en la televisión, en la que se hace, ojalá haya cristianos en ellos, y en la que se consume también. En los movimientos migratorios y la consiguiente mezcla de culturas, no vivir, diríamos, únicamente todo este proceso que todavía no ha llegado aquí, porque yo creo que eso a veces precisamente han llegado mediáticamente, pero a la hora de la verdad han llegado muy pocas personas, pero supongo que antes o después llegarán. Pues no verlo únicamente como que nos invaden gente extraña, sino son oportunidades de enriquecernos, de convivir, de ampliar, de ponerlos en contacto con lo que nosotros tenemos que ofrecer, de aprender de lo que ellos nos puedan ofrecer. Hay que evangelizar el mundo económico con sus tremendas desigualdades a nivel nacional, a nivel internacional, global. Hay que evangelizar en la investigación científica y tecnológica, que no significa hacerla de manera muy distinta como la hacen otros, pero sí con un sentido distinto y sabiendo poner límites a ciertas cosas. Hay que evangelizar la política. No es el tema de esta noche, es la vida pública, es mucho más amplio. Pero dice un profesor universitario, antiguo alumno mío, que decir político cristiano, político católico, es algo que suena mal, tanto entre los políticos como entre los católicos. Y sin embargo, yo creo que existen políticos católicos, por supuesto, pero vante incógnito. Esa es otra de las cosas en las que enseguida volveré a insistir. Y por fin está entre esos escenarios el que llamaba el Papa Benedicto XVI el atrio de los gentiles, que también ha retomado el Papa Francisco. Buscar espacios de encuentro donde no haya por qué compartir exactamente todo el credo para poder hablar de cosas que nos importan. Es un gesto sencillo, pero bien importante, y yo creo que orientador, el que el Papa no solo hable de la paz en Centroáfrica, que falta hacía, sino que él mismo vaya a orar a la mezquita con los musulmanes en favor de la paz entre unos y otros. De los distintos escenarios sí quiero referirme especialmente al de los profesionales cívicos. Yo creo que eso es bien importante. La vida profesional se lleva nuestras mejores energías y nuestras mejores capacidades. Decía un compañero mío que a veces hay católicos que dedican 4 horas semanales a trabajar con los marginados y el resto de la semana a marginar gente. Es un poco duro, es un poco radical, pero no podemos dejar fuera de la evangelización y de la ciudadanía aquello que se lleva nuestras mejores energías, nuestro mayor tiempo y a veces también aquello para lo que estamos mejor preparados. Las profesiones tienen una dimensión muy cercana, por así decirlo, en general, que es para aquellos que necesitan los servicios profesionales, los destinatarios de los mismos, directos, pero tienen todas una dimensión pública, más allá de esa prestación concreta que se hace a los destinatarios de esos servicios. Por supuesto, eso es más patente aún en aquellos que ejercen su profesión como funcionarios, por ejemplo, los profesores en la escuela pública, los médicos en el sistema público de salud, etc. Además de buenos ciudadanos, de buenos vecinos, de buenos contribuyentes,
Los cristianos tendríamos que ser buenos profesionales comprometidos con el bien común y con la dimensión pública de lo que hacemos y pensamos como profesionales en la sanidad, en la enseñanza, en el urbanismo, en la seguridad. Los criterios sobre los bienes y servicios a los que se dedica cada profesión, de eso es de los que tendrían que hacer de alguna manera una aportación relevante los profesionales. Los colegios profesionales no deberían dedicarse solo a la defensa corporativista de sus intereses, sino también hacer una contribución experta a la deliberación competente sobre los asuntos que les conciernen y que tienen encomendados. Eso sería una excelente contribución a la deliberación sobre los asuntos públicos. Permitidme pues una especie de sueño que en otros momentos he contado. Estamos hablando de ciudadanía, pues imaginemos cómo sería la vida pública de una sociedad en la que los diferentes profesionales hiciesen bien las tareas que tienen encomendadas. Una sociedad en la que los profesores enseñan, los estudiantes estudian, los jueces juzgan con justicia, los abogados defienden con esmero y honestidad, los periodistas informan, los médicos curan y cuidan la salud. Probablemente en una sociedad así también los gobernantes gobernarían con justicia y acierto o serían desplazados de sus puestos. Pues hasta ahí diríamos lo que serían las reflexiones que me suscita el núcleo central de esto. Vamos con el apartado último, estamos llegando ya, diríamos, al límite del tiempo. Evangelizar efectivamente incluye algo más que ser buenos ciudadanos. Para evangelizar hay que vivir, y vivir cristianamente, y vivir humanamente, pero los cristianos tenemos aquí una ciudad que no es la permanente, la definitiva, que buscamos la futura. Tenemos unas referencias que no podemos silenciar, que nos acompañan. Vamos edificando con piedras vivas la ciudad, la Jerusalén celeste, y haciéndola bajar del cielo a la historia. Frente a eso, yo creo que el peligro es asimilarnos y caer en lo que ha llamado una directora de un instituto de menoscopia, ha hecho fortuna entre los que se dedican a esto, a la opinión pública, la espiral del silencio. Es importante entender eso, porque me parece que caracteriza. Esto no se ha elaborado, diríamos, sobre el tema religioso, sino más sobre el tema político, pero creo que tiene mucha aplicación para nuestra manera de situarnos como ciudadanos cristianos en esta sociedad. Dice esta directora del Instituto de Demoscopia, Noelle Neumann se llama: cuando actuamos en público, lo hacemos teniendo en cuenta la opinión de los que nos rodean. Tanto más dispuestos estamos a hablar, cuanta más concordancia haya o se espere que haya entre las propias convicciones y las de aquellos que nos escuchan. Cuanto más se favorezca el sentimiento de coincidir con el espíritu del tiempo. Ahora falta la página siguiente. Bien, pues lo digo de memoria. Yo creo que, de hecho, el obstáculo mayor que tenemos los cristianos en esta sociedad es privatizar nuestras convicciones, tenerlas únicamente para el consumo propio.
Evidentemente no se trata tampoco de estarlas vociferando sin ton ni son, pero en algún momento tiene que ser posible decir abiertamente dónde está cada uno, por qué hace lo que hace, qué espera, qué siente. En esos retiros a profesionales a los que me he referido, más de una vez ha ocurrido que hablando entre ellos dicen: pero fulano es cristiano, me lo cruzo en el pasillo todos los días. No lo sabía. Y probablemente él tampoco lo sabe de uno. Sabemos que eso no siempre es fácil y que no siempre hay ocasión, pero evidentemente, empezando por las expresiones, por ejemplo, de condolencia en una muerte, hay que eliminar toda referencia religiosa cuando uno la siente. Tampoco se trata de echárselas al otro, a lo mejor el otro no, pero tú manifiéstale que tú vas a rezar por él y por su familia, por el difunto, etc. Sé que no es fácil, pero en el fondo esta es una de las claves que tenemos que tocar para ir adelante, porque nos asimilamos. El tema de la asimilación es muy importante. Lo han trabajado mucho, sobre todo los judíos. Durante un tiempo los judíos querían ser uno más. Llegó un momento donde empezaron a reflexionar: no, yo quiero formar parte de esto, pero también ser distinto. Una filósofa judía, Hannah Arendt, decía de sí misma, y sobre todo en su momento, diríamos, de cuestionamiento, tuvo que emigrar de Alemania a Estados Unidos en los primeros momentos de la persecución nazi. Y si te persiguen como judía, tienes que defenderte como judía. Me parece muy relevante eso. Si atacan tu identidad cristiana, no empieces únicamente, que también, si se quiere, pues San Pablo lo hizo en su momento, apelar a la Constitución o a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Si en algún momento tienes que articular tu propia identidad cristiana y defenderte como cristiano, y no meramente, diríamos, en términos generalistas, etc. El anuncio explícito del cristianismo que uno intenta vivir, no se trata de presumir de ser mejor de lo que somos, tiene que romper con la espiral del silencio. Pero evidentemente tiene que ser un testimonio creíble en el que las obras y las palabras vayan al unísono y en el que las diferencias no hieran, pero tampoco queden relegadas, silenciadas. Creo que entre esas diferencias será fácil, si somos mínimamente delicados y discretos, el vivir la gratuidad y la generosidad del que lo da todo porque siente que lo ha recibido todo. Y por supuesto la misericordia entrañable. Vamos a inaugurar esta próxima semana el año de la misericordia convocado por el Papa. El no ser juzgadores, sino realmente discípulos del Señor que acoge a todos. Hijos del Padre que hace salir el sol sobre buenos y malos, seguidores de Cristo que viene, diríamos, como médico no para los sanos, sino para los enfermos, y capaces de perdonar. Quisiera hacer una alusión a una escena relativamente reciente. Uno de los españoles fallecidos en los atentados de Bataclan, de la discoteca esta, hubo un funeral de cuerpo presente en el Colegio del Recuerdo en Madrid. Portaron el cadáver con el féretro y allí en la iglesia estaban el padre, la madre de este chico de 29-30 años, la esposa con la que se había casado en el verano
Y en un momento de la celebración el padre dijo: yo perdono a los asesinos. Y a la vez la madre gritó: yo no perdono. Yo no soy capaz de perdonar todavía. Esto le da un sentido de dolor por una parte, de sufrimiento, de no ser la cosa fácil, pero evidentemente yo creo que recuperar el sentido del perdón es algo impresionante para nosotros. Y por fin vuelvo a aludir a lo que decía antes, que yo creo que sí, el vivir el domingo, que el domingo no sea meramente el día de más sueño o una parte del fin de, sino que sea el día del Señor, el día de fiesta. Hay una frase de Javier Zubiri que dice: a los hombres se les conoce por lo que hacen los días de fiesta, por lo que celebran. Celebrar es importante. No es meramente un día de precepto que decimos, sino es un día de fiesta para santificarlo, para vivirlo como Dios manda. Gracias por su atención.